La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Y a las 2:30 de la madrugada, tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este último Hoy por Hoy que hacemos parcialmente desde Washington, con todo el análisis por el resultado de las elecciones del martes aquí en Estados Unidos. Hoy con Estefanía Molina, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Gonzalo Velasco, buenos días. Good night, Ángels. Y Joan Subirat, buenas noches. Buenas noches y buenos días. Para mí buenas noches, que nosotros todavía no nos hemos acostado. Claro. Nunca sabemos si estamos haciendo el Hoy por Hoy de ayer o el de hoy, no lo tenemos claro. Que lo que yo no sé si vosotros cuando empezó la semana, Joan, imaginabais que el jueves ibais a tener que analizar esa victoria tan contundente de Donald Trump. Sí, yo tenía muchas dudas. Hice una clase el lunes en la Facultad de Políticas de la Autónoma de Barcelona, delante de 50 o 60 alumnos. Y me sorprendió que al final del análisis que yo fui haciendo sobre la situación, les preguntara quién creía que ganarían, y la inmensa mayoría dijeron que Trump. Sí. O sea, que yo no sé por qué, es decir, la sensación que o era de resignación o era de pesimismo o algo sucedía, porque a mí me sorprendió. Yo tenía mis dudas, no estaba para nada seguro que pasara una cosa o la otra. Es evidente que los resultados han sido mucho peores para mí de los que yo imaginaba, ¿no? Pero es cierto que digamos, alguna cosa ha pasado, ¿no? En la percepción de la gente de exactamente qué había detrás de la candidatura de Trump. Hay quienes afirman incluso que digamos, este cambio de época en el que estamos va mucho más rápido desde el punto de vista, como ya sabemos, desde el punto de vista de sistemas de información, de comunicación entre la gente, de lo que va el sistema político. Y es realmente curioso que los grandes magnates que representan ese mundo digital estén, ¿no? Jeff Bezos, Elon Musk, el dueño de PayPal, estén todos detrás y la gente de las criptomonedas, ¿no? O sea, realmente es un aviso para navegantes. Ahora nos lo contará esto, Nico, porque no solo es que estén detrás de lo que era la candidatura, no solo que hayan aportado mucho dinero algunos de ellos, sino que algunos pueden formar parte del equipo de gobierno de Donald Trump. Y es verdad, Gonzalo, esto que decía Joan, que claro, íbamos por pálpitos antes de las elecciones, todos teníamos dudas, pero podía cantarse la balanza hacia un lado o hacia otro. Lo que yo creo que nadie nos imaginábamos era la contundencia de la victoria. No, desde luego. Mi expectativa hace un día como hoy era que estaríamos pendientes de Pensilvania, de Iowa, de los últimos recuentos, y que nuestro análisis estaría muy sujeto a la contingencia del sistema electoral, que en principio hace que, y además es la experiencia de las últimas elecciones, que el voto real se traduzca de una manera un tanto azarosa en los apoyos de los colegios al candidato elegido, ¿no? Por tanto, esta cantidad de apoyo popular, de alguna manera, parecía algo que no estaba en ninguna predicción, ¿no? Seguramente tenga que ver también con una transformación de la sociedad, de las expectativas sociales y del espacio público, que ya no puede medirse con las técnicas y las metodologías tradicionales, ¿no? O sea, para que exista una democracia en la que el espacio público sirva para dirimir cuáles son los valores y cuáles son los intereses de una sociedad que se traducen en la elección de representantes, tiene que haber unas condiciones de transparencia informativa, de transparencia respecto a cuáles son los propios intereses de los votantes, de los ciudadanos, que muchas veces quizás no tengan claros qué es lo que representa mejor sus intereses, que parece que no se están dando, ¿no? También tiene que haber una comprensión del voto unívoca, es decir, que se vota para castigar, o se vota para elegir, o se vota para conseguir algo, que parece que cada vez es más difícil de medir. Y desde luego, para nosotros europeos había variantes culturales que se nos escapan, ¿no? Totalmente. Y por tanto ahí es una combinación, una tormenta perfecta que ha hecho que se haya fracasado en las predicciones allí y que desde luego nosotros desde la distancia no tuviéramos el pulso para nada tomado a lo que estaba ocurriendo.
Claro, y la pregunta, y luego intentaremos responder a algunas de ellas, pero la pregunta, Estefanía, de cómo es posible repetir victoria, es decir, repetir votos para Donald Trump, pero es que además con mucho más margen de lo que había conseguido nunca. Sí, efectivamente, yo también estoy en el grupo de los que pensaba que sería mucho más ajustado, pero desde luego no, que se lo iba a llevar de calle y con la capacidad que no tuvo en el anterior mandato de controlar o de tener fortaleza o de que el Partido Republicano domine en todos los poderes. Va a ser un Trump que va a poder hacer prácticamente lo que quiera desde las cámaras y desde la presidencia. Y también lo que tú decías, Ángels, de cómo puede ser que una sociedad que a lo mejor en el año, cuando él ganó la primera vez, no sabía o más o menos veía qué tipo de personaje no le era. conocía tanto. Exactamente, sí. Pero es que ahora podríamos decir ya que en las urnas se ha lavado todos sus escándalos, su condena, el Capitolio y otras tantas causas judiciales abiertas. Deja detrás de sí un partido republicano donde ya no existe, dicen muchos analistas, el Partido Republicano ya es el partido MAGA, el partido del Make America Great Again, ya no es el GOP, el Partido Republicano tradicional. Y claro, eso aboca a una circunstancia, yo creo que de mucha incertidumbre. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que tiene miedo. ¿Cuáles van a ser las represalias de Trump? Incluso también lo que estábamos comentando de los nuevos ecosistemas y de los nuevos votantes. Ya es un clamor en todas las democracias occidentales esa derechización de los hombres jóvenes, que yo creo que también tiene mucho que ver en el caso de las elecciones americanas, frente a las mujeres, las cuestiones mucho más progresistas, mucho más identitarias, vinculadas a el aborto, los derechos, las libertades, etcétera. Pero también debemos empezar a ver, y luego lo analizaremos más profundamente, no dividir el mundo solo en base a colectivos. Hay muchos elementos de fondo, incluso a veces esa superioridad moral de por qué votan a Trump si ha hecho lo que ha hecho. Dejadme que vaya a la publicidad, porque a la vuelta contaremos lo que ha pasado aquí en las últimas horas, y entre lo que ha pasado es que ha aparecido Kamala Harris, que ya saben que la noche electoral estuvo desaparecida, ha estado casi 24 horas sin aparecer, y anoche a las 10 de la noche hora en España, eran las 4 y pico de la tarde aquí en Estados Unidos, cuando ha aparecido para reconocer la victoria de Donald Trump, pero sobre todo para insuflar ánimos a un partido demócrata que, si nosotros estamos un poco choqueados, imaginen ustedes cómo están ahora mismo los demócratas. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. Sara Canals, corresponsal en Estados Unidos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Sara, vamos con ese discurso de Kamala Harris, después de esas horas de silencio, de desaparición, un discurso emotivo y un discurso destinado primero a reconocer la victoria de su contrincante, a dejar claro que las maneras y las formas en el traspaso de poderes van a ser completamente diferentes, pero también ese intento de sacar de la depresión al Partido Demócrata. Sí, ha sido un discurso breve, la verdad, unos 15 minutos, pero cargado de esta emoción que comentabas, de afecto, también de fuerza, una especie de discurso de consolación ante las decenas de simpatizantes que ahora están ante esta derrota desorientados, ¿no? Tras casi un día de silencio ha reaparecido a ritmo del Freedom de Beyoncé, que ha sido la canción oficial de su campaña. Ante un público, como escuchamos, que la ha recibido con lágrimas, cálidos aplausos, gritos de Kamala, te queremos, y a ellos, de hecho, les ha dedicado sus primeras palabras. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love. Decía que su corazón está lleno de agradecimiento, de amor, de determinación, con voz a veces temblorosa. Cuando eso pasaba, la gente, de hecho, respondía con aún más aplausos. Ha dicho sentirse orgullosa de esta comunidad que ha logrado construir con su campaña, y les ha asegurado que comparte la tristeza que ahora sienten. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. Dice que lo entiende, que ella también está emocionada, pero que hay que aceptar lo que ha pasado, algo que ha remarcado Donald Trump no hizo en 2020 y que, según Harris, es precisamente lo que separa una democracia de una monarquía o una tiranía. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. Ha prometido también una transición pacífica, algo que tampoco vimos en las pasadas elecciones, y así se lo ha transmitido al expresidente en su llamada ayer para felicitarle. Y finalmente ha concluido su discurso con algo que muchos en ese campus donde ayer estuvimos nos contaban que querían, o que es lo que necesitaban escuchar, con entereza y esperanza. And America, we will never give up
the fight for our democracy, for the rule of law, for equal justice. Que no hay que rendirse, dice que las victorias conllevan tiempo y que hay que seguir luchando por la democracia y sobre todo por estos valores que han construido su campaña: libertad, oportunidad, dignidad, y ha hecho especial mención además al derecho al aborto, que era su mayor baza. Sara, yo no sé si de las palabras del discurso de Kamala Harris se puede deducir su intención o su voluntad de presentarse en unas próximas elecciones dentro de 4 años, pero en cualquier caso, el Partido Demócrata tiene mucho trabajo por delante, tiene muchos deberes que hacer bajo un liderazgo todavía desconocido. Pues sí, está completamente perdido en terreno desconocido, como dices, sin un líder claro, capaz de reorientar ahora la formación y también sin hoja de ruta. Los demócratas ayer lo que hacían es buscar explicaciones, buscaban responsables. Algunos incluso culpaban a Joe Biden por haber dado ese paso al lado demasiado tarde. Pero lo único que está claro ahora mismo es que hay que hacer un ejercicio de autocrítica. Algunos expertos hoy en televisiones incluso utilizaban la palabra autopsia para ver qué ha fallado exactamente y cómo van a superar ahora esta crisis. Uno de los pocos demócratas que de hecho se ha pronunciado públicamente sobre todo esto ha sido el congresista californiano Ro Khanna. Lo escuchamos. You can't blame the American voters. Like, start by looking at yourself. These are all people in areas that voted twice for Barack Hussein Obama. So, like, what has gone wrong? Why are we not connecting? Why are we not listening? Decía que hemos hecho mal, ¿por qué no estamos sintonizando con la gente? Dice que no se pueden culpar a los votantes, que hay que mirar al partido, ¿no? Que hablaban de gente que en su día votó por Barack Obama. Y es que ahora mismo tenemos a un partido demócrata, como decías, Ángels, debilitado, con un presidente Joe Biden a punto de retirarse, le quedan apenas unos 70 días en la Casa Blanca, y con Kamala Harris completamente debilitada también, que habla de seguir con esa lucha de libertades que ha abanderado en su campaña, pero en unos términos genéricos. De hecho, no hemos visto en sus palabras ningún indicio claro sobre sus planes de futuro. Sara, gracias. A vosotros. Descansa. Nicolás Castellano, que ha sido el enviado especial de la cadena SER al seguimiento electoral en Miami, de la noche electoral en Palm Beach. Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Hablaba antes Subirats y decía una serie de nombres de gente que han estado al lado en esa candidatura, apoyando esa candidatura de Donald Trump, y cuyo papel quizá no se acabe aquí, y son gente que no son los tradicionales del Partido Republicano, sino que forman parte de este movimiento. Importante destacar que Trump no citó en ningún momento la noche electoral el Partido Republicano. Son una serie de personajes que le han aupado, que le han ayudado, que le han financiado más todavía, pero que además pueden tener un papel importante en una futura composición de gobierno. Sí, la victoria de Trump sin duda alguna tiene un componente muy nuevo, y es la del big money, la de los grandes magnates que además tienen mucha influencia más que nunca en la sociedad norteamericana, que son los dueños de los canales de difusión como Elon Musk, en este caso de Twitter. Ahora hablaremos con él de más detalle. En todo caso, como tú decías, como hemos destacado en las últimas horas, Donald Trump llega al poder, a la Casa Blanca por segunda vez, sin una estructura del Partido Republicano, basado básicamente en lo que él y sus asesores han llamado el movimiento. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Es su movimiento, el MAGA, ese acrónimo de la frase en inglés de Make America Great Again, y que le ha dado ese valor, esa gorra roja que llevan todos sus seguidores. Lo vimos en la fiesta en Palm Beach, y que esa frase, ese eslogan le ha valido la vuelta a la presidencia. Eso sí, dopado con mucho dinero de estos multimillonarios. Solo Elon Musk ha dado más de 150 millones de dólares a la campaña de Trump, y eso que Elon Musk ha tenido una relación con Trump de aquí y de allá desde 2016, pero ha sido sin duda alguna el gran valedor de estas elecciones. Jeff Bezos, también Bobby Kennedy, muchos que están detrás de esto. Sobre Elon Musk, aquí un momento, por ejemplo, de la campaña muy destacado. America's just not just going to be great. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing. Elon Musk en la Madison Square Garden, en ese mitin tan polémico que creíamos que iba a tener tanta influencia, que fue cuando aquel humorista se metió con los puertorriqueños llamando montaña de basura. Elon Musk, por cierto, Ángel, un dato del Centro contra el Odio Digital, reveló durante la campaña en sus mensajes un número enorme de falsedades y de mentiras,
pero llegó a 1.200 millones de personas en X, en su propia red. Dijo que Kamala Harris era comunista, que los inmigrantes ilegales iban a votar. En cualquier caso, el relato, la verdad, pero estos empresarios son los que le van a asesorar. Algunos de ellos, como Robert Kennedy, Bobby Kennedy Jr., ya ha dicho en las últimas horas en una entrevista que se da por secretario de Estado de Salud, y en este caso veremos que hace más, besos, etcétera, etcétera, pero sin duda alguna, lo nuevo de este Trump, que tiene experiencia, ahora sí, en la gestión, es que su círculo de asesores principal ya no son del partido, sino son estos magnates. Nico, gracias. Venga, un beso. También aquí en Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, hola. Hola, Ángel, buenos días. Decía ahora Nico, lo nuevo de este Trump es que ya conoce las interioridades de la administración, ha estado 4 años, además tiene ganas de ajustar cuentas, pero además hay algo que también es un poco diferente del Trump de hace 8 años, y es que tiene el poder prácticamente absoluto sobre prácticamente todo. Sí, los republicanos tienen todavía que confirmar la mayoría en la Cámara de Representantes, pero están en vías de conseguirla, es sin duda el escenario más probable hasta ahora, y cerrarían así el control del Congreso, ya que el Senado ya lo tienen asegurado. Así que con la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, Trump tiene el camino libre para imponer su agenda ultra al menos durante 2 años. Hay que recordar que en 2026 se renueva otra vez la Cámara de Representantes entera y 1/3 del Senado, y ahí podría cambiar el equilibrio de fuerzas. Pero 2 años por delante de poder absoluto. No obstante, los votos que ya tiene en el Senado, 52 de los 100 confirmados hasta el momento, y podrían ser 2 o 3 más, sí le da libertad para aprobar nombramientos de jueces. Hablamos de magistrados de cortes de distrito, de cortes de apelaciones y, cómo no, del Tribunal Supremo. Esto va a permitir dibujar el futuro del país durante décadas. De hecho, no hay más que recordar cómo los 3 jueces del Supremo que nombró Trump en su primera legislatura fueron los que permitieron tumbar el derecho al aborto a escala nacional. Esos mismos 3 jueces son los que decidieron sobre la inmunidad presidencial para limitar el alcance de las causas judiciales de Trump. Son los que inclinaron la balanza. Recordemos que en Estados Unidos los jueces del Supremo son vitalicios una vez nombrados. Y hablando de cuestiones judiciales, Trump tiene una condena y 3 causas pendientes con los tribunales. La pena impuesta por la condena por sobornar a una actriz porno a cambio de sus silencios se debería conocer a finales de este mes. Ya era muy improbable que fuera una pena de prisión, pero ahora, desde luego, mucho menos. Y las 3 causas pendientes son 2 federales y una estatal. Y ahora explicaremos por qué son trascendentes esas diferencias entre estatal y federal. Las causas federales son una por el asalto al Capitolio e intentar revertir el resultado electoral de 2020, y otra por llevarse documentos clasificados a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, cuando salió de la Casa Blanca hace 4 años. Y la estatal es en Georgia, por intentar alterar el resultado de las elecciones presidenciales en ese estado en 2020. ¿Recordáis aquella famosa llamada con el secretario de Estado Sí. de ese estado, valga la redundancia, y le decía: encuéntreme 11.000 papeletas? Bueno, lo importante de que unas causas sean federales y otras estatales es que Trump podría autoconcederse un indulto, pero solo en causas federales, no en estatales. Nunca lo ha hecho jamás un presidente, lo de concederse un indulto, pero tampoco había habido un presidente condenado, ni un presidente que intentara alterar el resultado de unas elecciones, ni un presidente que instigara un asalto al Capitolio. De todas maneras, puede que no le haga ni falta, porque The Washington Post contó anoche, Ángels, que el fiscal especial que está impulsando ambos casos está sopesando desestimarlos ante el nuevo escenario. Ese nuevo escenario es que ahora Donald Trump es el presidente electo. Miguel, gracias. A vosotros. Sabía Donald Trump, y además presumía de ello, que nada le pasaría factura. Ahora estaba contando Miguel las causas que tiene pendientes, la condena. Él sabía, insistimos, él hablaba de aquello de: yo salgo a la Quinta Avenida y empiezo a liarme a tiros y a mí la gente me sigue votando, y la prueba es lo que pasó ayer. Probablemente no hay un único motivo del porqué de su victoria tan contundente, y tampoco hay un único motivo seguramente del porqué de la debacle del Partido Demócrata, pero hay algo que ya ha salido en la conversación y en el análisis que manteníamos con Estefanía Molina, con Gonzalo Velasco y con Jordi Subirats. Gonzalo, que es este nuevo ecosistema, cómo se mueve la información, cómo se mueve el candidato en medio de la desinformación, e incluso los canales que él elige para llegar al electorado. Claro, Trump representa la impugnación de, primero, la forma partido tradicional, que ya en Estados Unidos es bastante difusa, ¿no? Recordemos que no podemos comparar ni el Partido Republicano ni el Demócrata con la organización de los partidos europeos, donde hay un secretario general, un secretario de organización, un secretario político, y hay una línea coherente que, digamos, desde un núcleo central se va ramificando. Los partidos republicano y demócrata tienen un centro nacional de coordinación, pero básicamente es para cuestiones logísticas y de recaudación, y después en cada estado, pues de alguna manera hay liderazgo
liderazgos que permiten también que haya una cierta diferencia ideológica. Esto lo que hace es que sea la financiación y el poder mediático, carismático muchas veces, el que se superpone sobre la organización. Por eso también vemos una desorientación tan grande ahora, ¿no? Claro, quien maneja el nuevo ecosistema mediático en el que las intermediaciones tradicionales son suprimidas, es el que de alguna manera tiene la capacidad de superponerse, el que tiene el poder, ¿no? Las intermediaciones periodísticas, las intermediaciones de los partidos, parte de su función era filtrar la información, seleccionar a las élites también, jerarquizar qué es lo importante y qué no, y de alguna manera saber canalizar las demandas ciudadanas, ¿no? Cuando esto se suprime en aras de una presupuesta comunicación directa entre ciudadanía y líderes, finalmente estamos sujetos ¿a qué? Pues a ese nuevo medio, como son las redes sociales, que dependen de algoritmos, de sistemas de distribución de la información, de aparición de lo relevante, que son opacos, que no conocemos y que no podemos evaluar, ¿no? Y esto está siendo fundamental porque buena parte del electorado, sobre todo los que no tienen una formación académica o que no participan de estas intermediaciones, como estamos viendo, se nutren informativamente de estos nuevos medios que son manipulados de una manera deliberada. Elon Musk básicamente pues no lo esconde, ¿no? Y por lo tanto hay una nueva dimensión del espacio público que dificulta el funcionamiento tradicional de la democracia representativa. Joan. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Es decir, tenemos toda la vida hemos estado explicando que el sistema norteamericano, que nació en una constitución que recordemos desde 1787, establecía todo un sistema de checks and balance, ¿no? De controles paralelos para evitar que hubiera, digamos, una capacidad de monopolio del poder y que esto, digamos, se contrastara, etcétera, etcétera. Claro, ahora, digamos, estamos poniendo en marcha todo un sistema de elección del presidente de Estados Unidos basado en la Constitución de 1787, con un sistema que ahora estaba describiendo Gonzalo, de ruptura de las intermediaciones tradicionales, de ruptura de la idea de esfera pública en la que se discute pero se contrastan opiniones, etcétera, que ha cambiado radicalmente. Y entonces, claro, cuando oímos decir a Trump, que es, digamos, el representante, digamos, más conspicuo de una clase, de una élite multimillonaria que se vanta de ello, o sea, delante de todo el mundo, que presume de eso, que presume de ello, sí. Exacto. Entonces, y al mismo tiempo, digamos, resulta que conecta con la gente que no tiene nada, ¿no? Porque se ha roto la estructura de representación tradicional también que partía de las hipótesis de que las clases sociales tenían su propia... Todo esto, entonces nos sorprende que una persona de este tipo esté diciendo que va a luchar contra las élites, contra el deep state, contra los de siempre, cuando él representa, digamos, ese sector. ¿Por qué? Porque está atacando a las élites tradicionales, ¿no? Que en buena parte han sido las que han, digamos, las que han nutrido el sistema tradicional. Entonces, a él no le interesa ni el Partido Republicano, ni le interesa nada, le interesa la conexión directa con la gente, y eso es lo que ha utilizado, digamos, ¿no? Estefanía. A ver, seríamos naïfs si creyéramos, ¿no?, que el sistema americano nunca ha funcionado con grandes magnates que están detrás de las campañas. Sí. Eso, pero esto es un paso más allá. Yo creo que esto es un paso más allá. Estamos hablando que el dueño de la principal red de comunicación social de microblogging, que es X, antes Twitter, Elon Musk, ha estado haciendo campaña 24/7 por Donald Trump. Elon Musk simboliza esa idea del sueño americano, que todo americano quiere ser, que en un contexto de inflación y del espantajo de la inmigración y el miedo, la gente se agarra a eso, a su sueño americano. Cuando lanza ese cohete que lanzó con estas empresas que tiene, la gente queda maravillada. Yo creo que esto ha sido parte del show y de la escenificación de estos son los señores que acompañan a Trump. Esto es lo que usted está votando. Y luego también, no solo el dueño de X o Elon Musk, que es una institución en el mundo empresarial con todo lo que posee, los satélites más importantes entre los cuales se utilizan para la guerra de Rusia en Ucrania y otras tantas cosas, es que Jeff Bezos, el dueño del Washington Post,
dueño, creador de Amazon, también vetó un editorial y la gente se ha desuscrito al Washington Post para que no pidieran el voto por Kamala Harris. Entonces, vemos cómo hay una serie de grandes figuras, es esta idea que a veces decimos del neofeudalismo, hay una serie de instituciones ya mundiales que están por encima de las democracias. El dueño de Amazon, el dueño de X, el dueño incluso de Google y otras tantas plataformas, que esto ya es un cambio de paradigma, esto ya no son los cauces normales de la democracia, esto no es un periódico frente a otro, cada uno tiene una línea y cada uno abandera un candidato, o una televisión frente a otra. Estamos hablando de una quiebra entre los que ven los medios tradicionales y los que están en esas plataformas donde circula muy a menudo la desinformación, y hay este despliegue de estos grandes hombres exitosos que todo americano en un contexto tan terrible quiere ser, del cinturón del óxido, de la América interior, incluso ya en las grandes ciudades, sumado a una idea, yo creo que es naif, de pensar que porque uno sea inmigrante y latino va a votar a Kamala Harris. Yo creo que esto hay que empezar a romperlo, porque esta idea de estereotipar no tiene sentido. Exacto, esta idea de los colectivos yo creo que nos aboca al desastre. Déjame, Estefanía, que voy a publicidad, porque a la vuelta quiero hablar también de la repercusión que puede tener en el mundo, pero sobre todo lo que nos pilla más cerca, la repercusión que puede tener en Europa, la victoria de Donald Trump aquí en las elecciones de Estados Unidos. Análisis, Estefanía Molina, Gonzalo Velasco y Joan Subirats. Ya han sido muchos los líderes mundiales que han reaccionado desde el primer momento a la victoria de Trump. Hay mucha expectación por cómo puede ser este mandato y cómo pueden ser las relaciones internacionales del próximo presidente de Estados Unidos, y qué puede suponer para los dos conflictos, además, que ahora mismo están abiertos, que es la guerra en Oriente Próximo y la invasión rusa a Yugoslavia. Ha querido el calendario que hoy hubiera una cumbre europea en Budapest con Víctor Orbán como anfitrión. Ahí está el enviado especial de la SER, que es nuestro corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Y este es seguro, que es el asunto que va a estar presente en todas las conversaciones, si el impacto que tendrá la victoria de Trump es que la política europea se urbanice de alguna manera. Sí, es el primer contacto directo entre los líderes europeos con los resultados estadounidenses ya encima de la mesa. El calendario, como decías, ha querido que la digestión se haga aquí en Budapest, territorio, digamos, amigo de Donald Trump, con la euforia manifiesta de Víctor Orbán, que en su discurso en Estrasburgo hace unas semanas, lo recordaréis, dijo aquello de: si gana Trump, abriremos botellas de champán en Hungría, y con la certeza de la mayoría de líderes, de líderes europeos, de que la vuelta del republicano devolverá la confrontación, la imprevisibilidad a las relaciones transatlánticas. Las relaciones con Estados Unidos será objeto de debate esta noche en la cena de los líderes, una cena que da comienzo a una cumbre informal a la que no asiste el presidente Pedro Sánchez, que se ha quedado en España por las inundaciones en la Comunidad Valenciana. Y claro, la pregunta que colea aquí desde hace meses es: ¿cómo va a reaccionar la Unión Europea? Bueno, varias fuentes comunitarias explican que aprendieron la lección de 2016, que el escenario es otro y la Unión Europea también. En la Comisión hace meses, de hecho, que echó a andar un grupo de trabajo que, de forma coloquial, ha sido bautizado como Grupo de Trabajo Trump, porque, claro, tenemos enfrente a un líder que repudia el multilateralismo, que insulta a los europeos y que propone incluso aranceles del 10% a los productos comunitarios. Somos socios comerciales, somos competidores, lo hemos sido dentro de unas normas, nos explican varias fuentes, pero se asume que ahora no se van a respetar esas normas. Así que la Comisión estaría preparando una especie de plan de choque para reducir el impacto de las decisiones de un hombre que anuncia medidas a golpe de tuit. Desde hace meses todas las voces apuntan a que hay que ser más autónomos. También en la OTAN se extiende esa idea, la de no depender del estado de ánimo de Washington. En la alianza llevan tiempo asumiendo que Trump va a exigir al resto más inversiones a cambio de mantener el apoyo a Ucrania. De ahí la insistencia en gastar más en defensa. Los deberes estarían hechos en ese sentido, nos explican fuentes de la alianza. Y en lo ideológico, Ángels, varias fuentes coinciden en que la victoria de Donald Trump beneficia a los líderes más conservadores en Europa, porque pueden valentonar a líderes como Víctor Orbán, pero puede también desacomplejar a otros. La agenda conservadora va a verse reforzada con Trump en la Casa Blanca, se acaba un ciclo histórico, repiten varias fuentes, se abre un periodo de incertidumbre donde la Unión Europea tiene que caminar más sola en un mundo donde cada vez se respetan menos las reglas. Enrique, gracias. A vosotros. Saludamos a Arantxa González Laya, exministra de Exteriores y actual decana de la Escuela de Relaciones Internacionales de Sciences Po de París. Arantxa González Laya, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Hay respuesta a esa pregunta que lanzaba nuestro corresponsal y que está flotando en esa cumbre, en esa reunión que está celebrando en Budapest?
¿Cómo va a reaccionar la Unión Europea a esta victoria tan contundente de Donald Trump? Yo creo que nuestra respuesta tiene que ser muy clara y tiene que empezar reconociendo que Donald Trump no era el problema y que Kamala Harris no iba a ser nuestra solución, que el futuro de los europeos lo tenemos los europeos en nuestras manos y que va a depender de lo que nosotros queramos y seamos capaces de construir juntos, de lo que seamos capaces de integrar nuestra economía, de lo que seamos capaces de invertir en nuestra propia seguridad, visto que la prima de riesgo para nuestra seguridad ha aumentado con la guerra de Rusia en Ucrania, y lo que estemos dispuestos a proteger nuestra democracia. Ángels, está en nuestras manos. Entonces, yo creo que este es un momento muy importante para entender que la solución no la tiene Donald Trump o Kamala Harris, la tenemos nosotros. Claro, y de lo que seamos capaces, Arantxa, de cómo gestionar la relación con nuestra propia ultraderecha, vamos a decir, con la europea, porque decía ahora también Enrique, nuestro corresponsal, claro, la victoria de Trump dará argumentos o rearmará a los más ultras, pero también desacomplejará a la derecha. Así es, y esta es poner el foco también sobre la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo se protege a la democracia? ¿Cómo se garantiza que todos los ciudadanos tengan derechos y libertades individuales? De esto también va la discusión en estos momentos, no solo de competitividad y de seguridad, también de la democracia. Ángels, a mí me preocupa que el señor Elon Musk diga en Twitter que la verdad os hará libre mientras pone el ventilador de la desinformación en marcha. Esto es una vergüenza. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una privatización del poder para beneficio de unos pocos. Nosotros en Europa pensamos que este no es el modelo, esta no es la avenida. Bueno, pues entonces tendremos que ponernos también a trabajar para responder a esta amenaza que no es solo económica y securitaria, es una amenaza al modelo democrático que también somos nosotros. Y para un conflicto como el de Ucrania, ¿qué puede suponer, Arantxa? Pues mira, para mí hoy la preocupación principal es Ucrania, porque en términos políticos, si pierde Ucrania, pierde la Unión Europea, porque nosotros hemos atado nuestro destino al de Ucrania. Y lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que la cuestión de Ucrania la discutan y la negocien el presidente electo de los Estados Unidos con el presidente de Rusia, saltándose por encima la voluntad de los ucranianos, por supuesto sin tener en cuenta la postura de los europeos. Y yo creo que ahí tenemos los europeos que ser firmes y ahí creo que los europeos tenemos que estar unidos. Y hoy, a diferencia de lo que ocurrió en el primer mandato de Donald Trump, dentro de la Unión Europea, tenemos unos aliados muy importantes en los países del este, en Polonia, en los países bálticos, que miran con una enorme preocupación lo que pueda ser una, entre comillas, paz para Ucrania que pase por encima de los ucranios y desde luego que deje a la Unión Europea en un mal lugar, porque la barra que pongamos en el acuerdo entre Ucrania y Rusia será la barra que mida nuestra relación con Rusia a futuro. Arantxa González Laya, como siempre, un gusto escucharte. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer, Ángels. Hasta luego. Joan, ¿qué te sugiere esta reflexión que hacía Arantxa González Laya? Decía, ni Donald Trump era el problema ni Kamala Harris la solución. Es la propia Europa, somos nosotros, decía ella, quienes tenemos que saber actuar, tenemos que gestionar para defender nuestra democracia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Arantxa González Laya. De hecho, lo que tenemos que ir pensando es que tenemos frente a nosotros sistemas que son capaces de gestionar y de gobernar unitariamente grandes conglomerados de población, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos con 330 millones de habitantes, con China con 1.400, India 1.400. La Unión Europea tiene 450 millones de habitantes, 27 países. Tenemos un sistema de gobierno que es débil aún. Desde el punto de vista normativo
nuestra capacidad de que las directivas influyan en las legislaciones de cada país sí que son significativas, pero tenemos un presupuesto de la Unión Europea pequeñísimo. Dependemos en temas de seguridad, por ejemplo, totalmente de Estados Unidos. O sea que realmente el punto clave ahora es cómo reequilibramos el sistema de poder cada vez más global entre una Europa fragmentada, que es una Europa además que ha perdido aliados. Recordemos, digamos, BRICS hace unas semanas, el papel de Estados Unidos, la situación de China, la India con su propia agenda. Entonces, realmente aquí, dándole la razón a Arantxa González Laya, de que no solamente hay un problema de relaciones internacionales, sino también de defensa de un modelo europeo de democracia, o somos capaces de hacer pasos adelante muy sólidos en una relación mucho más intensa desde el punto de vista, interestatal, y aumentamos presupuesto, incorporamos política fiscal, o si no, realmente la debilidad del sistema europeo, que depende mucho de las exportaciones hacia afuera, porque hemos de ser conscientes de esto, dependemos mucho de las exportaciones hacia el exterior, va a ser cada día más complicado. Estefanía. Sí, Trump ya lo ha dicho claro. Yo creo que hay un cambio de ciclo, lo decían las claves. Trae más aranceles, mundo mucho más proteccionista en el comercio con Europa, y también nos ha dicho, vosotros proveeros vuestra seguridad, los americanos están hartos de pagar por vuestra seguridad. Y yo creo que aquí nosotros tendríamos que haber hecho ya los deberes. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ya hace tiempo que habla de esta idea del concepto de autonomía estratégica. ¿Qué vamos a hacer en Europa si Estados Unidos le corta el grifo a Ucrania? Porque Putin va a seguir siendo una amenaza hoy y dentro de 10 años, así mañana se firme una paz en Ucrania. A veces hemos creído que la guerra de Ucrania era algo en lo que estábamos de forma altruista, porque nos dan penita estos ucranianos y nosotros vamos allí a aportar ayuda. Pero es que esto no es cierto. Si vemos cómo se ha movido la Unión Europea, y comparto plenamente las palabras de Arantxa González Laya, esto es una cuestión que nos afecta a nuestra seguridad. La Unión Europea no habría llegado tan lejos si no percibiera que esto es un problema para sí misma. No hemos estado de forma altruista en esta guerra, o no estamos de forma altruista en esta guerra. Sabemos que Putin, curiosamente, es amigo de muchos partidos de ultraderecha que desestabilizan las democracias europeas. Sabemos que tenemos problemas de desinformación y de seguridad que, curiosamente, también muchos de ellos vienen promocionados por Rusia. Entonces, el destino de la Unión Europea sí está vinculado a Ucrania. Y me gusta mucho el matiz de los nuevos aliados. Vemos una Unión Europea que se está desplazando al este. Hemos visto el papel de Polonia tirando de Alemania, moviéndola en la cuestiones de enviar los tanques, los Leopards, etcétera. Incluso los países bálticos ya tienen hoy un importante papel en esta Comisión Europea. A mí me parece que es una comisión que en parte sí se pensó por lo que pudiera pasar. Kaja Kallas, la ex primera ministra de Estonia, será la jefa de la diplomacia, y un lituano está al frente de defensa y espacio. Es decir, países, y yo estuve allí este verano, que pones un pie en esos países, no puedes andar un metro sin ver una bandera de Ucrania en todos los museos memoriales a los soldados ucranianos. Entonces, yo creo que esto sí es un problema para nuestra seguridad. Una paz rápida hoy, a lo mejor es una guerra otra vez dentro de 5 años. Gonzalo. Claro, yo creo que es imposible no estar de acuerdo con el discurso de Arantxa González Laya, pero al mismo tiempo me parece que el riesgo de nuestra dependencia o los efectos de nuestra dependencia puede que vayan más rápido que los pasos hacia nuestra autosuficiencia. Porque, claro, la guerra comercial, la previsible política arancelaria de Estados Unidos va a poner en jaque nuestra ya frágil capacidad productiva, digo en nombre de la Unión Europea, ¿no? Y nuestra dependencia del comercio exterior. Y a su vez, esto va a poner en jaque además, o se suma a nuestra dificultad para contener la inflación, que es uno de los grandes factores de injerencia de la economía en la soberanía política de nuestro tiempo, y que también ha sido decisivo, desde luego, en las últimas elecciones en Estados Unidos. Es decir, el hecho de que la macroeconomía no vaya mal, haya tasas de empleo aceptables, incluso indicadores de Producto Interior Bruto que son buenos, pero que el precio de la vida sea tan caro y que haya una incapacidad gubernamental para controlarlo, alimenta tesis soberanistas,
alimenta a su vez como efecto secundario ese discurso sobre los riesgos de la inmigración y por tanto soberanismos nacionales, proteccionismos nacionales que van en contra de las políticas de la Unión Europea. Si a esto se suma esta esfera, digamos, autónoma de significados que está alimentada por redes sociales, etcétera, como venimos comentando, pues se forma una especie de tormenta perfecta. Por eso se requieren medidas radicales. Esta especie de nuevas oleadas de cohesión que a veces, bueno, parece que Mario Draghi se ha convertido en el nuevo Adalid. Yo no sé si estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero de alguna manera pone sobre aviso de que la radicalidad de las medidas o la urgencia de las medidas es necesaria. Igual que se mutualizó la deuda y parecía que antes era imposible, puede que sean necesarios nuevos caminos hacia esa cohesión de la Unión, ¿no? Y de una manera relativamente urgente. Vamos a dejar aquí el análisis sobre los efectos de la victoria, de la contundente victoria. Dime, Joan. Solo quería comentar una cosa que creo que es importante también. Es decir, si algo vemos en las elecciones americanas ha sido la significación de las redes, lo hemos estado comentando, ¿no? El famoso GAFAM. La Unión Europea no debería plantearse en serio tener un control público de los sistemas, digamos, digitales. Es decir, tener una plataforma propia en la cual aseguremos de alguna manera que hay una cierta neutralidad en la capacidad de gestión de las redes, porque esto de que dependamos totalmente de unas plataformas privadas que controlan todos los procesos de intermediación, que acumulan información y sin que, digamos, pongamos en cuestión este tema, yo creo que allí hay realmente un tema capital que solamente es abordable desde un ámbito europeo, pero creo que deberíamos incorporar en el análisis esta cuestión. Pues ahora sí, lo vamos a dejar aquí porque vamos a hacer una pausa, vamos a retomar el abierto, pero Sastre, lo vas a retomar ya tú. Aquí estamos. Porque hay novedades sobre la Dana, pero sobre todo, más allá de continuar con las fotografías sobre el terreno, sobre la gestión de esas horas de las primeras horas de la inundación, que yo creo que merecen también el análisis de Estefanía de Gonzalo y de Joan Subirats. O sea que ahí os quedáis vosotros y nosotros vamos a acostarnos y mañana de vuelta para Madrid. Y ya de vuelta desmontando, pues... Y ya de vuelta desmontando, exacto. Enhorabuena por el trabajo y nos vemos a la vuelta. Venga, nos vemos a la vuelta. Vamos con esa información a la que hacía referencia Ángels y que Miguel Ángel Campos adelantó ayer en la SER a las 8 de la tarde, en la apertura de Hora 25. Campos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a explicar secuencialmente lo que ocurrió el día de la Dana, el martes de la semana pasada, empezando, si te parece, por esa cronología, las 3 llamadas que hace la delegada del Gobierno a la Comunitat Valenciana a la consellera de Justicia de la Generalitat, que es de quien depende, Campos, el área de emergencias. Primero el contexto, es la mañana del martes 29 de octubre, día del desastre. La delegada del Gobierno Central, Pilar Bernabé, ha anulado su agenda y un viaje previsto al recibir la alerta roja de la AEMET a las 7:30 de la mañana. Reúne a su gente, que son la UME, Guardia Civil, responsables de carreteras y su unidad de protección civil, para tenerles activados, y mantiene una reunión telemática a las 9:30 de la mañana con alcaldes de la zona de riesgo, pese a no ser de su competencia, para comunicarles la alerta. Después de recibir a las 12:07, como el resto de instituciones, el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el riesgo de desbordamiento de los barrancos Magro y Pollo, llama por primera vez a la consellera de Justicia, Salomé Pradas, responsable del área de emergencias. Son las 12:23 de la mañana del martes. La delegada del Gobierno le comunica que la situación se está agravando, que los medios del Estado están para lo que necesite, que le pide lo que sea, que ya ha hablado con la UME y que están preparados. No hay petición alguna. La consellera reconoce a la SER la comunicación. Traslada que están en contacto y que se va a reunir de forma inmediata con su equipo de emergencias en el centro de Leliana. Llega la segunda llamada. Son las 12:48. Otra conversación en similares términos, advirtiendo de la situación y ofreciendo todos los medios posibles. La consellera dice a la SER que comunica a la delegada que va a trasladarse a la localidad de Carlet, donde llega pasadas las 13 horas, porque le informan que existe preocupación ante el riesgo de desbordamiento del río Magro.
Almagro. Tercera llamada de la delegada del Gobierno a la consellera de Justicia. Son las 2 de la tarde y concluye como las dos primeras. Finalmente, Sastre, unos minutos después, se produce la cuarta comunicación telefónica entre la delegada del Gobierno y la consellera de Justicia, y es entonces cuando Salomé Pradas le pide activar la UME, pero solo para el municipio de Utiel, una petición que se hace efectiva pasadas las 15 horas, cuando se decreta el nivel de alerta 2. Hay, por tanto, esas tres llamadas. La primera se produce a las 12:23, después de que la Confederación Hidrográfica alertara a las 12:07, pero alertó al Gobierno y alertó a todas las instituciones. Esto está protocolizado, Campos, es decir, esa notificación de la Confederación Hidrográfica la reciben todas las instituciones. Bien, esta es la secuencia de las llamadas. Luego, hay algo por lo que también te quiero preguntar, que es la reunión del CECOPI, donde están agrupados, digamos, los organismos que dirigen la emergencia, y qué decisiones, si es que se toman decisiones, se abordan ahí en ese encuentro. Después de todo ese ciclo de llamadas, la consellera convoca al Centro de Coordinación de Emergencias CECOPI para las 5 de la tarde. Al contrario que la mayoría de estas reuniones, no es operativa, según fuentes presentes en el cónclave, sino que no se toman decisiones. Es inoperante, según las mismas fuentes. Los responsables políticos de la Generalitat entran y salen, y no está el presidente Carlos Mazón, que ha mantenido su agenda política del día y se encuentra en una comida privada. Una comida privada que mantiene en medio de la crisis y que no ha explicado públicamente. La SER preguntó a la consellera si mantuvo informado puntualmente a Mazón a lo largo de la mañana y la tarde de cómo estaba evolucionando la Dana. No hay respuesta de la consellera a esta pregunta. El presidente Mazón llegará casi 2 horas después de comenzar el CECOPI, como avanzó el diario.es. La reunión transcurre de este modo hasta que, pasadas las 7 de la tarde, la alcaldesa de Paiporta telefonea a la delegada del Gobierno: desde mi ventana veo inundarse mi pueblo. Solo entonces un político de la Generalitat pregunta: ¿lanzamos la alerta?, que es enviada definitivamente a las 20:12 minutos de la tarde. Todo está ya bajo las aguas. La SER también preguntó a la consellera Pradas por esta reunión del CECOPI, José Luis, y el detalle de la llamada de la alcaldesa de Paiporta que provocó que se lanzase la alerta. No fue desmentido. Ese detalle ha sido corroborado tanto por la delegada del Gobierno como por la alcaldesa de Paiporta, la SER. Alcaldesa de Paiporta, que por cierto acaba de estar en Televisión Española, le han preguntado por esta información de Campos. A mí no me llamaron para esa reunión. Yo no sé las comunicaciones entre ellos, eso yo lo desconozco. Yo lo que sí que le puedo confirmar es que fui yo personalmente a las 7 y muy pocos minutos que llamé a la delegada de Gobierno para decirle que mi pueblo se estaba inundando, que mi pueblo no estaba preparado para eso y que iba a morir mucha gente. Que se estaba muriendo ya. Es decir, Campos, cuando llama a la alcaldesa, como tú contabas al final del relato, es cuando ya la situación está desbordada, literalmente, en Paiporta. Sí, no solo lo confirma Maribel Albalat, sino que va más allá de lo dicho por la SER. La alcaldesa de Paiporta no estaba en la reunión, José Luis, porque los alcaldes no van al CECOPI. Están representados por las diputaciones y la Federación de Municipios, entre otros 17 departamentos. Y dice la alcaldesa que, bueno, que tras esa llamada que la alcaldesa hace a la delegada del Gobierno, porque es la única, por cierto, llama a la delegada del Gobierno, la alcaldesa de Paiporta, porque la delegada del Gobierno es la única personalidad pública que a lo largo del día ha hablado con alcaldes para ver cómo estaban, a pesar de no ser su función. Cuando después de esa llamada es cuando la Generalitat toma conciencia, lanza esa pregunta de ¿lanzamos la alerta?, y se acuerda emitir la alerta a los móviles, que llega a las 20:12 horas. No te retires, Campos, porque en el análisis me va bien que estés ahí por si hay alguna duda que nos surja. A mí de entrada me surge una, es decir, escuchando tu relato, preguntada a Salomé Pradas, la consellera de Justicia, si tuvo informado al minuto, al detalle, al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que estaba en una comida privada. A esa pregunta no hay respuesta. No sabemos el detalle de información que tenía Carlos Mazón a lo largo del día. No lo sabemos, eso se lo preguntamos a la consellera, le pasamos un cuestionario de 13 preguntas a las 13:30 horas de la mañana de ayer, contestó a las 20:15 a muchas de ellas, a algunas como esta no contestó. A partir de esta información que estamos dando aquí en la cadena SER, Estefanía, ¿alguna reflexión sobre la gestión de la crisis? Sí, por supuesto. La primera es sobre la gestión de las alertas. Y ha estado muy bien que se explique así al detalle, pero es que voy a ir más allá. Y es que aunque nadie hubiese mandado ni un correo, que como decimos estaba protocolizado, es importante que la gente sepa cómo funciona esto.
la cuenca hidrográfica del Júcar, la EMET y otras tantas instituciones que dependen del gobierno son organismos que se dedican a reportar, recoger datos y tienen especialistas sobre la cuestión climatológica en todos los ámbitos. Están continuamente elaborando sus datos, están continuamente trabajando en eso, pero luego están los responsables de las comunidades autónomas, que lo voy a intentar hacer gráfico, como si fuera un señor sentado frente a una serie de pantallas donde está viendo los datos de la cuenca hidrográfica del Júcar, la del Ebro, la de la EMET y de la que haga falta. Si esa persona estaba en su puesto de trabajo, esa persona hipotética, persona X, y estaba viendo la evolución, podía haberlo reportado, porque yo creo que hemos entrado en un debate muy interesado, lo he visto, ¿no? Como para desviar el foco de si la Comunidad Valenciana tuvo responsabilidad o no en ese tema, que en ese tema la tuvo, que es como si... No, bueno, porque el correo, he visto mucha gente diciendo en las redes, lo mandó una funcionaria y se fue a desayunar. No, es que la persona que estaba ahí sentada de la Comunidad Valenciana podía ver la evolución a tiempo real de todos estos datos que estábamos comentando, de la evolución de los caudales de los ríos y de la cuestión de las lluvias. Entonces, esa persona se lo tendría que haber reportado a su superior y ahí esa persona, dentro del mando técnico-político de la Comunidad Valenciana, mandar las alertas a los móviles. Por tanto, esto no es un email que si llegó a la 1 o llegó a las 3, es que había alguien sentado viendo la evolución de todos estos datos. Esto por un lado, lo cual desmiente esta idea de que si el correo llegó más tarde o más temprano. Yo creo que el correo es una cuestión protocolaria. Están viendo y monitorizando los datos a tiempo real. Y luego otra cosa, que estoy viendo muchos días también, hay un run de... Se quiere como dar a entender que una comunidad autónoma no es capaz de gestionar una alerta de estas características. Y eso no es cierto. Lo dijo el otro día el jefe de la UME. La diferencia entre el nivel 2 de emergencia y el nivel 3 de emergencia nacional es que en el 2 el mando lo tiene la comunidad, pero puede igualmente acceder a todos los recursos del Estado que considere, a todos los efectivos. Si quiero 100 policías, 200 bomberos, 400 guardias civiles, la diferencia entre que haya nivel 2 y nivel 3 es quién lleva el mando, si lo lleva la comunidad o el Estado, pero accede a los mismos recursos la comunidad. Hay de fondo nuevamente un hilillo, un mantra, para decir que esto es cosas del Gobierno de España y que tome las riendas Pedro Sánchez. Pero si alguien le ha pedido a Pedro Sánchez que tomara las riendas, no es porque la comunidad no tenga efectivos, es porque hay quien considera, y no lo quiere decir a cara descubierta, yo creo en este caso el PP, que creen que Mazón no lo ha hecho bien o no lo estaba haciendo bien los primeros días. Entonces, esto es muy distinto. No es que una comunidad autónoma no tenga capacidad. Es que tú crees que alguien no lo ha hecho bien, tú no lo dices y pretendes que venga un presidente a apartar a un presidente autonómico. Y luego, por último, el tema del estado de alarma, que también es un run, que haya un estado de alarma. ¿Para qué? El estado de alarma sirve para limitar derechos fundamentales, para movilizar los efectivos, que es lo que necesitamos. Vuelvo, tiene perfectos recursos la comunidad en nivel 2 porque accede a sus recursos y a los del Estado. Déjame reconducir, Joan, el análisis a partir de la cronología de llamadas que hemos explicado, que estamos explicando aquí en la SER. Subirats. Sí, yo lo que creo es que lo que estáis explicando y lo que estamos analizando pone de relieve como una distancia sideral entre lo que sería un sistema de gestión de emergencias en el siglo XXI con una gestión de las decisiones sobre qué tomar ante una emergencia que más bien nos hace retroceder a mediados del siglo pasado. Es decir, lo decía ahora muy bien Estefanía, tenemos en tiempo real datos constantemente de lo que está ocurriendo y dependemos de si una persona que está en una comida privada llega a las 7 de la tarde o a no sé a qué hora al CECOPI y acaban entonces de decidir si envían o no la emergencia cuando ya la gente está debajo del agua y cuando seguramente la cantidad de información que hay de la propia gente sobre lo que estaba ocurriendo es brutal. O sea, o somos capaces de entender que la gente forma parte también del sistema de decisiones que tomamos ante emergencia, o nos estaremos equivocando, porque dependeremos solamente de nuestras capacidades institucionales, cuando la gente en tiempo real sabe constantemente qué está pasando. Y nosotros hemos demostrado, hay sistemas, si miramos el sistema de gobierno actual del Estado español, sabemos que cuando tenemos que hacer la declaración del IRPF, Hacienda nos envía el borrador de declaración. O sea, la cantidad de datos que tiene el propio sistema sobre nosotros
nos indicaría que deberíamos ser más capaces de tomar decisiones mejores en tiempos de emergencia. Por lo tanto, más allá de quién es responsable, si Carlos Manzón, si Salomé Pradas, si tiene más responsabilidad el gobierno, yo creo que lo importante ahora es, digamos, qué lecciones sacamos de esta crisis para lo que serán, sin duda, porque van a haber nuevas emergencias ante este tema. Y repito, a mí me parece que el análisis es demoledor. Gonzalo. Es muy complicado hacer una valoración de esto. A mí me cuesta mucho, pero básicamente yo creo que la cuestión es si el protocolo funcionó, entonces quizás es que no es un buen protocolo. Porque si el protocolo funcionó, pero depende en último término de que, como decía Joan, el responsable de turno esté en el lugar en el que tiene que estar y en el momento exacto, entonces es un protocolo que nos deja en unas condiciones de fragilidad, de vulnerabilidad y de contingencia. Es decir, no podemos depender en último término de que un señor, en este caso el presidente de la Generalitat, esté en el lugar donde tiene que estar o sea más o menos lento. En este sentido, solamente de procesamiento de la información. Porque los protocolos deben garantizar que no dependamos de esas contingencias, ¿no? De esos azares. Claro, lo que yo me pregunto entonces es si en ese modelo de decisión multinivel, porque estamos en un Estado autonómico en el que hay muchas competencias delegadas, en el que muchas veces se solapan los lugares de decisión. Esto, cuando no hay una emergencia, muchas veces implica bloqueos de procesos durante mucho tiempo. Claro, cuando la decisión se tiene que tomar en unas pocas horas, imaginémonos, ¿no? Entonces, yo me pregunto si de verdad tenemos la capacidad para tomar la decisión en múltiples niveles simultáneamente, o si solamente se trata de que la información se transmita de una manera adecuada hasta el lugar único en el que se toma la decisión. No sé si me explico. Entonces, claro, quizás tengamos que reformar el modo en que permitimos la operatividad para que ese multinivel se ponga en acto. No sé si esto ya es posible o no, a mí se me escapa, la verdad. Sí, a mí me preocupa que el mensaje que le mandemos a la gente es mucho lío, mucha burocracia, algo salió mal. No, esto no es así. Es decir, a veces yo creo que los que lo hayan hecho mal en esta tragedia se excusan en esto de la burocracia y mucho lío para sacudirse la responsabilidad. Esto era tan sencillo como tomar una decisión política. Voy a poner el caso de Cataluña. El otro día, cuando hubo estas fuertes lluvias en Cataluña, que se inundaron algunas carreteras, se han hecho reportajes de cómo se toman las decisiones. Hay una persona de la comunidad sentada viendo cómo evolucionan todos los datos. Esa persona lo habla con su superior, y eso es un mando técnico-político, y le dice, está pasando esto. Y del otro dice, ok, mandamos una alerta. Lo que había que haber hecho era tomar una decisión política. Es decir, no es tanto qué complejo todo, se nos escapa la responsabilidad. Yo creo que estos son mensajes, no lo decía por ti, Gonzalo, pero sí, interesados que han circulado para darle a entender a la gente que, bueno, la responsabilidad no es de nadie, mucha burocracia. Sí, pero a lo que prefiero es que en último término esto es un sistema de decisión muy jerarquizado. La información sube o baja y es en uno de los extremos de la cadena donde se toma la decisión. Y parece que no se pueden tomar las decisiones en los estadios intermedios, ¿no? Y claro, estamos en un sistema y ante realidades muy complejas. Claro, ¿a qué unidad política y administrativa ha afectado este desastre? Pues a un conjunto metropolitano muy densamente poblado que no está gobernando ni solo por un municipio, ni solo por una autonomía, ni solo por una diputación, ni solo por el Estado, sino todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo no sé cómo se responde ante crisis, yo no tengo la solución, pero me pregunto si tenemos un buen sistema de emergencias y depende al final de que la decisión se tome, sea una decisión política, efectivamente, que se toma o arriba o abajo, o al principio o al final de la cadena. Lo que ocurre es que sí que hay en la gestión de las emergencias, porque precisamente, y te explican los profesionales de la gestión de la emergencia, que no se puede añadir más caos al caos, que esto sí existe, ese protocolo, lo primero que marca la primera elección es que hay una autoridad, que es la persona que toma una decisión. La pregunta es, esa autoridad, que en este caso es, según el nivel de emergencia en el que estaba el gobierno valenciano, ¿tenía la información? El detalle que nos acaba de explicar Campos demuestra que sí, tenían información. Sí. La pregunta es, que es una pregunta lícita y que hay que hacerse sin más voluntad que la de querer saber qué es lo que ocurrió. Primero, por las personas afectadas. Y segundo, porque puede volver a ocurrir. Claro. La pregunta es, ¿había la información? Existía la información. ¿Hubo una respuesta adecuada? Pues eso es lo que ahora se tiene que dilucidar. La alerta en el móvil, que parece que, por cierto, después de una tragedia de estas dimensiones, se ha llegado por fin al consenso de que efectivamente una herramienta para la protección civil como esta, de enviar un mensaje a la gente, que es la manera más rápida de llegar,
¿existe un protocolo, una manera, hay una manera de saber si se envió, por qué no se envió antes? ¿Qué protocolo es el que regula? ¿Existe o no el de las alertas al móvil? Porque a mí, en este momento, esa es la duda que tengo. En fin, Campos, no sé si quieres aportar algo más o vamos, quedamos a la espera. No, está perfectamente explicado lo que habéis dicho. Un abrazo, compañero. Un abrazo. El Abierto. Ser Podcast. Vinculado con esto que nos contaba antes Miguel Ángel Campos, Aida Bao, que sigue en Valencia, creo que en Sedaví esta mañana. Hola Aida, buen día, buenos días. Buenos días, Astre, de nuevo. Sí, aquí estamos. Nos contabas esta mañana a las 7 de la mañana que has hablado con militares, con bomberos, con policías, que en las primeras horas de aquella emergencia esperaron la orden, yo creo que las primeras horas, incluso primeros días, esa orden para desplegarse y ayudar. Y como la orden no llegaba, algunos de ellos alegaron que estaban enfermos para no ir a trabajar y así, Aida, poderse poner a ayudar por su cuenta. Sí, son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías, bomberos, como decías, que han venido de todos los puntos del país, muchos de ellos de Cataluña. Yo trabajo de policía en Barcelona, en Mataró, y viendo el desastre que se veía por la tele, había que venir. Nos hemos llegado a juntar 1.500 policías, pues nos hemos ido organizando y en coches particulares y por nuestra cuenta hemos venido. Nos pusimos sin micrófonos, varios policías y militares nos han reconocido que al ver que no los convocaban, como decías, durante los primeros días, llegaron a decir que tenían gastroenteritis, que les dolía el estómago, que no se encontraban bien, para así no tener que ir a trabajar a su puesto habitual y poder dedicar los días a estar de voluntarios en Valencia. Víctor participa en la coordinación de un centro de voluntarios. Zaragoza, País Vasco, Benidorm, Madrid, se ha movilizado todo. Y militares que no le dieron la orden, no se pusieron de militares, se pusieron de civil y a ayudar aquí. O sea, protección civil, bomberos, policías locales, nacionales, militares. En las zonas afectadas hay ahora mismo una miscelánea de cuerpos de distintos lugares de España, todos colaborando. Mi calle la han limpiado los bomberos de Soria entera. Y el otro día me encontré aquí a bomberos de Alcalá de Guadaira. Yo he visto a bomberos de Galicia derivados aquí y el otro día al Esto es lo que nos contaba Carmina, que ha visto cómo su calle aquí en Sedaví empieza a parecerse al menos un poquito a lo que era antes. De eso te quería preguntar, Aida, porque precisamente en Sedaví, en algunos de esos municipios, en Aldaya, en Alfafar, en Benetúser, en Paiporta, no puede decirse que haya vuelto a la normalidad. De hecho, queda mucho para que pueda decirse algo así, pero sí que por lo menos se ven algunos signos de recuperación. Sí, se ven algunos, sobre todo, Sastre, en las localidades, en los pueblos que están más cerquita de Valencia ciudad, porque, por ejemplo, Paiporta sabemos que sigue muy mal, pero aquí en Sedaví, que llegan los voluntarios, es uno de los primeros sitios a los que llegan voluntarios, bomberos, porque es uno de los primeros sitios que te encuentras cuando vienes desde Valencia, está cambiando el aspecto del pueblo y también la forma de limpiarlo. Dale, dale. Ahora empezamos a ver pistolas de agua a presión para limpiar la última capa de barro, que es esa que está más seca y más pegada al suelo, que es la que queda en algunas zonas de este pueblo. Debajo de ese barro empiezan a verse de nuevo pues acera, pasos de cebra, líneas de los aparcamientos, algo que no habíamos visto en los últimos días. Y esto pasa porque el agua acumulada va desapareciendo poco a poco. Eleonor Martínez es concejala del Ayuntamiento de Sedaví. Ahora la mayoría de los garajes están vacíos de agua porque han sacado con bombas, pero al fondo se ha quedado una capa bastante grande de lodo, que es peligrosa también de entrar allí los vecinos y tal, porque tiene muchas bacterias y tal. Entonces ahora nuestro siguiente objetivo es buscar máquinas para chupar el lodo. Un par de calles hacia el interior del pueblo. A voluntarios, bomberos, militares limpiando una de esas calles más grandes, que es en la que nos encontramos ahora mismo, y a Emilia, que se daba un respiro apoyada con su escoba llena de barro, mirando el resultado que dice que ella ya está empezando a notar. 2 días que se está notando, sí. Te va una diferencia, ya están llevándose los coches de los que están amontonados todos unos encima de otros, entonces están despejando ya muchas calles, sí. Con lo cual ya se ve un poquito, ¿sabes? Ya se respira un poco. La vida de antes. Exactamente, ya un poco, porque queda muchísimo, Esto no quiere decir que vamos, pero sí que es verdad que hasta hace 2 días esto era un caos, pasaban los días y no veías que avanzaba.
Y ahora poco a poco sí que lo van viendo. Aquí en Sedaví existen calles como esta que nos encontramos, sin coches amontonados ya y sin escombros a las puertas de las casas. Ahora, de hecho, por la mañana estábamos viendo a gente caminando sin miedo a resbalarse, a ancianos y a niños, que eso no era nada habitual, y también a coches normales, ya no solo tractores, que están empezando a circular. Todo esto, en todo caso, Sastre, como decías, por el momento es una rara avis aquí en la provincia de Valencia. Porque queda muchísimo, queda mucho por hacer y hay muchas imágenes. Ahora señalaba Aida el caso de Paiporta y efectivamente hay muchas zonas afectadas todavía. Chiva también está muy mal, particularmente mal. Algunas zonas de la población de Algemesín, la Ribera Alta, en fin, que hay que mantener el foco ahí, y hay vecinos de calles principales y de calles más pequeñas que siguen reclamando que pase la maquinaria pesada, porque la imagen sigue siendo la que todos tenemos incrustada en la cabeza, pero al menos en otros sitios esos pequeños avances. Aida, un beso. Otro, hasta luego. Vamos a retomar el hilo político porque ayer preguntaron a la secretaria general del Partido Popular si en la dirección del PP, si Génova mantiene o no el apoyo a Carlos Mazón. Saben que ha sido muy llamativa la petición que primero formuló la dirección del Partido Popular y luego incluso puso voz su presidente, el presidente de este partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando pidió la declaración de emergencia, de manera que de forma implícita pedía que Carlos Mazón fuera retirado del mando de la emergencia. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha habido de nuevo preguntas a la dirección del PP y evitan el respaldo explícito al menos a Carlos Mazón. Sí, evitan ese respaldo explícito, dicen que se está limitando a decir que se ha volcado, pero sin defender de forma expresa su gestión. Como decías, le preguntaron por esto ayer en Génova a la secretaria general del partido, a Cuca Gamarra. Que hace una pregunta muy sencilla. El Partido Popular respalda cerradamente a su varón, a Carlos Mazón. ¿Hay dudas sobre sus capacidades al frente de la Generalitat en esta situación? Mire, creo que de lo que no hay ninguna duda y es absolutamente indiscutible es que el presidente Mazón y toda la Generalitat se ha volcado con todo lo que tenían desde el primer momento. Y nos gustaría poder decir lo mismo del Gobierno de España, que ha estado trabajando a solicitud. Esta respuesta de Gamarra se leyó con enorme desconcierto en las filas del PP, que ven cómo el partido se dedica a lanzar mensajes contradictorios. El problema es que Génova tiene complicado apoyar a Mazón a la vez que pide que el Gobierno declare una emergencia nacional, es decir, a la vez que pide que el Gobierno le quite el mando al presidente de la Generalitat. Nos decía, de hecho, un varón que el partido no puede ni quiere respaldarle. En Génova siguen insistiendo en eso, en que Pedro Sánchez debería tomar el mando y declarar la emergencia nacional. Lo defiende también el expresidente José María Aznar. Además de asumir la responsabilidad, no hay que tratar a los compatriotas víctimas o que están sufriendo como si fuesen extranjeros. Cuando se tiene la responsabilidad del gobierno, no se es presidente de una ONG, se es presidente del gobierno. El Gobierno ya ha dejado claro que no va a recurrir a eso, a la emergencia nacional, porque cree en la cooperación entre administraciones. Y el PP, por cierto, volvió a dejar claro que convalidará en el Congreso el decreto de ayudas que ya ha entrado en vigor. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Vamos a Aznar. El expresidente participaba en un acto de homenaje a Adolfo Suárez que compartía con Felipe González, que también tuvo esta referencia a Pedro Sánchez. No, yo no hubiera dicho que me pidan lo que necesiten, yo no lo hubiera dicho. Entre otras cosas porque no me lo piden a mí, se lo piden al Estado español. Intentar no calentar el ambiente, ¿por qué? Sino enfriarlo. Dos frases seguidas, que hemos puesto seguidas de dos momentos distintos de esta comparecencia, en la que dice que él no habría dicho lo que dijo Pedro Sánchez y luego dice que no quiere calentar el ambiente del Partido Socialista. Esta declaración que hizo en Radio Valencia, en los micrófonos de la cadena SER en la Comunidad Valenciana, la ministra y secretaria general de los socialistas de la comunidad, diciendo que el PSOE en Valencia va a votar a favor de los presupuestos del PP, de Carlos Mazón. Y el Partido Socialista estará a la altura de ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿Apoyarán, por tanto, los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025? No le quepa ninguna duda. Además, ayudaremos al señor Mazón para que esos presupuestos recojan de manera adecuada las necesidades de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y aquí es donde viene la controversia, porque saben que el Partido Popular reprocha al presidente del Gobierno que diga que una de las maneras de vehicular las ayudas que están en vigor desde hoy mismo sea aprobándole los presupuestos, para lo que en este momento el Gobierno del PSOE y de Sumar no tiene los apoyos suficientes en el Congreso. Es una cuestión muy interesante para el debate político que abordaremos otro día.
Hello, loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Y así con estos acordes vamos a ir cambiando un poco el compás del programa porque vamos a ir abriendo las puertas del magazine con Pepe Rubio y Ana Usle. Buenos días. Hola. Buenos días. De momento anticipemos un poco lo que tenemos para después. Bueno, pues tenemos ya a los ministros de Ciencia y Tecnología preparados, a Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, que nos van a hablar de las consecuencias de la victoria de Donald Trump en materia de ciencia y tecnología, sus carteras en cambio climático, nuevos millonarios, gestión sanitaria, pandemias, investigación, vacunas, todo lo consecuencia que puede tener la presidencia de Donald Trump. Y también, claro, alguna cosa positiva te van a hablar ellos, ¿no? Por ejemplo, de una noticia en torno a la investigación de la lucha contra el cáncer. Se lo voy a dejar que lo digan ellos porque, claro, no lo voy a contar yo todo aquí en el avance. No, pero buenas noticias que también nos buenas hacen noticias, falta. sí. Nos hacen falta. Qué honesto, Pepe. Luego ya sabes que cada vez tenemos más difícil lo de organizar la cena o la comida de Navidad. Pues si vamos incorporando a todos los amigos y amigas Claro. que nos trae Luis Alegre, pues y luego, imagínate. pues mira, ver agendas y tal. Claro. Porque cada semana y cada mes vamos acumulando nuevos amigos alegres. La de hoy es una amiga, es Amaya Salamanca. Vamos a conocerla mucho más porque tiene curiosidades como fue campeona nacional de atletismo en su infancia. Oh. O sea que sabremos mucho más de ella y seguro que viene a la cena de Navidad. Y en lengua, con Lola Pons, vamos a aprender lengua con Rafa Nadal y su peculiar forma de hablar. Porque claro, él tiene una peculiar forma de hablar porque también habla muchas lenguas. Habla el español, el mallorquín, el inglés, el francés, el italiano. Habla muchos idiomas y eso afecta a su forma de expresarse también en español. Salía ahí una mezcla extraña. Bueno, pues luego la analizamos, sí, con Lola. Que por lo que sea tú con lo de Trump que no te gusta así mucho la realidad, pues oye, pues te vienes al cine con Javier Ocaña y un ratito pues te quitas de eso. Hoy trae una película, Marco, que es la historia de Enric Marco, Sí. la historia de una gran mentira. Trae una serie que está teniendo mucho éxito en plataformas, Yo Adicto, y tenemos crítica bajo demanda. Hoy All That Jazz, o sea que la crítica que quieran los oyentes, el profesor Ocaña la hace. Pues mira, de la peli de Marco tengo especial interés por saber qué le ha parecido a Ocaña, a ver qué nos va a decir. Luego te cuenta todo. Vale. Y bueno, y que la gastronomía tiene cada vez una vertiente más artística, ya lo sabemos todo, y hoy va a ahondar en ello Ainhoa Aguirre Goitia, que va a hablar que que la comida no siempre es una necesidad, es algo más, y va a hablar también de cuadros donde hay comida. Qué bien. Que hay muchas. Y luego una receta que creo que viene con intención polémica. Es Ainhoa. que siempre te quiere un poco pinchar, Sí, ¿no? que tampoco pasa porque un día no me pinche ni me provoque, pero bueno, creo que iba a haber polémica. Sí, otra polémica territorial, otra vez con la Otra vez polémica territorial. Madre de Dios. Y no sé lo que va a pasar. De momento, voy a dar las gracias a Estefanía Molina, a Gonzalo Velasco y a Jan Subirach. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. A vosotros, muchas gracias. Buenos días. Goodbye. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.